La auténtica batalla mundial en el panorama de la producción de contenido es esta, no es la de los creadores entre sí, no es ni siquiera la de los creadores frente a los medios tradicionales. La auténtica batalla es la de las plataformas que alojan a estos creadores y estos contenidos. En los últimos meses ha ocurrido uno de los ascensos más surrealistas que se ha vivido en mucho tiempo en la creación de content. Un creador que ha conseguido colocarse por encima de todas las grandes figuras, llegando al número 1 del top hispano. Y sin embargo, su éxito es la demostración del auténtico problema al que se enfrentan estas plataformas, y de la batalla que se está viviendo y se va a vivir en la producción de contenido. Pero antes de nada, ¿de quién estamos hablando? Hola, soy Cray. Esta pregunta es cuanto menos extraña. ¿Cómo es posible que alguien llegue al top de creadores sin ser muy conocido, o al menos dentro del nicho online? Y precisamente en el momento en el que los comentarios sobre la élite de los creadores están en su pico más alto. La respuesta podría ser que viene de la órbita de los creadores latinos, los cuales, entre el público español, que en este canal sois mayoría, pues no son tan conocidos. Pero este no es el caso, porque Cray es español. Aunque, bueno. ¿Y por qué a mí nadie me atropella? Pendejos para una cosa que tienen que hacer y no lo hacen, puta madre. Sí, lo del acento es un temita, y ya lo comentaremos más adelante. Pero ahora no nos desviemos y volvamos a la cuestión inicial. ¿Quién es Cray y de dónde surge su éxito? Aunque Cray antes de su boom no estaba ni mínimamente cerca de los datos de la élite, no sería del todo cierto decir que no tenga relación con esta. En 2021 fue integrante de Tortilla Land, entrando como sustitución en mitad de la serie, pero esto no supuso un crecimiento decisivo de su canal, menos aún en comparación con el salto sideral que ha dado en los últimos meses. Para comprender su boom tenemos que ir a mediados del 23, cuando reaccionó a una canción de Jerimois. ¿Y quién es Jerimois? Pues una tiktoker estándar que fue novia de Naim Darrechi, y hay por medio una historia un poco turbia que, bueno, la verdad no me interesa mucho y me da un poco de grima incluso mencionarlo. Al menos nos sirve para entender la cámara de eco en la que ha ocurrido todo esto. Es una cámara de eco muy alejada de las cámaras de eco del mundillo del streaming, lo cual empieza a explicar lo inesperado de este asunto. El caso es que Jerimois entró al juego, pero en vez de enfadarse por la crítica empezaron un shipeo, el Craymois. Todo ha ido escalando por TikTok y con edits de sus fans hasta el punto de conocerse en persona, hacer directos, y actualmente no sé si está 100% confirmado que están juntos o si es una especie de performance, pero el caso es que van como pareja a los eventos. Así dicho, ha quedado muy condensado, y puede parecer, que en el fondo lo es, una chorrada. Todo se fundamenta en un shipeo entre una tiktoker y un sad boy que ha alimentado una fanbase a base de puro hype. La mitad de las palabras que voy a tener que usar en este vídeo no salen en la Biblia. Luego cuando la gente en persona me pregunta que de qué van mis vídeos, pues no sé ni qué responder, porque ¿cómo se explica esto a una persona que no está chronically online? El caso es que, así dicho, sí, puede parecer una chorrada, pero quiero que toméis conciencia de la magnitud del fenómeno. Datitos, datitos, datitos. En Twitter, Cray tiene 2,3 millones de seguidores. El 40% los ha conseguido entre octubre del 23 y enero del 24. En YouTube tiene 2,56, el 36% entre esas mismas fechas. En la plataforma morada tiene 3,19, el 52% desde octubre, más de la mitad de sus seguidores en 4 meses. Pero es que en TikTok, con 6,8 millones de seguidores, su crecimiento ha sido del 85%. Fuera del caso de TikTok, que ya tendremos tiempo para hablar de eso, tengamos en cuenta lo que suponen estos datos. Un salto del 30, 40 o 50% para alguien no muy conocido, pues bueno, es alguien que lo ha petado, pero no tiene más. Pero es que Cray ya era conocido de antes. Lleva años haciendo stream, ha estado en Tortilla Land e incluso antes del streaming viene de haber estado durante años en YouTube. Ya era un creador más o menos consolidado y aún así ha dado un salto colosal. En noviembre fue el número 1 del top hispano, por encima de Ibai y Juan y cualquier otro. Su emisión más vista fue el 10 de noviembre con 421.000 espectadores de media, y su pico fue el 27 de octubre con 600.000 espectadores. Esta media de espectadores supera los datos de cualquiera de las campanadas de Ibai, duplica la media de los streams récords de Auron, y su pico alcanza e incluso supera el pico de Auron en su mejor momento. ¿Y sabéis qué pasó en esos directos? Nada. Absolutamente nada. Son 2 directos de preguntas y respuestas con Jerimois jugando a videojuegos y ya está. Con eso, Cray se ha fulminado los récords de Auron. Cabe decir que lo llamativo de aquel pick que tuvo Auron no fue solo que fuera un pick puntual, sino la consistencia que tuvo en el tiempo, que ya a día de hoy, por lo que sea, ya no mantiene. Es cierto que Cray no está teniendo esa consistencia, pero eso no hace menos llamativos sus datos. Cabe decir además que todo esto le ha valido de forma bastante lógica llevarse el premio al streamer revelación de los premios Grefusito SLU por parte del contubernio andorrano. Quería mandar también un saludo a las abuelas de Andorra,
que estamos aquí. En toda esta historia hay algo curioso que ya he mencionado. Cray ya era un creador bastante asentado. Empezó en el streaming con regularidad en junio del 19. Entre medias estuvo en otras plataformas más allá de la morada, pero mantuvo la regularidad. Y antes de eso estuvo 3 años en YouTube. Sus orígenes son como los de muchos canales de aquella época. Era el típico youtuber salido del molde de Auron. Tuvo su etapa de no salir en cámara y poner gameplays al estilo de Daz. También tuvo su etapa de empezar a salir en cámara con un estilo de Lostlok de los inicios. Y en la forma de comunicar tiene ciertos tejes parecidos a los de 8. Pues ya ha llegado. La evolución de Cray es un proceso natural por el que han pasado otros creadores. Diría incluso que es una muestra bastante representativa del proceso que se ha vivido en la creación mainstream de contenido. Es el típico youtuber que empezó haciendo críticas, acumuló una base de seguidores suficiente como para poder dedicarse a ello, empezó a centrarse en el contenido en directo pasando primero por los gameplays y paulatinamente ha ido derivando su contenido hacia reacciones. Todo este proceso pasa, por supuesto, por trocear el contenido y empaquetarlo en vídeos para el consumo en YouTube, terminando de montar una cadena de producción de content que haría llorar de emoción al mismísimo Henry Ford. Se puede criticar la falta de originalidad. No es el tema de este vídeo y además diré que me parece un poco injusto. Si hay tantos ejemplos de esto es porque como mínimo debe ser eficiente. En todo caso habría que pararse a pensar en el modelo que permite que esto sea así. Además que puede haber un proceso de maduración personal que al menos en el caso de Cray cuando habla sobre su contenido anterior pues creo que sí que hay esa evolución. La cuestión es que a lo largo de su carrera Cray ha cambiado mucho, pero no solo ha cambiado su contenido, también ha cambiado él. Esto también es en cierto grado normal. Empezó siendo un adolescente y ya es un adulto, pero aún así es llamativa la forma en la que ha derivado hacia una estética muy particular y muy definida. Y ya el remate definitivo del cambio marciano que ha pegado es lo del acento. Cray me cae bien, pero ¿os habéis fijado que habla mexicano ahora? Pero coño, que lleva un mes viviendo ahí y habla mexicano más que Juanito. Aunque Cray es de Barcelona, a principios de junio del 22 se mudó a México. En cuestión de un mes, Cray ya hablaba así. No mames, loco. ¡A la vera, qué asco! Aparte vais a tener todo esto, o sea, es algo extra realmente. ¿Te lo habías creído? ¿En serio? No, mija, no. ¿Qué queréis que os diga? Yo he estado un año viviendo en Andalucía y algún hillo se me ha escapado, pero yo este cambio no lo he visto. Lo de Cray se parece más a la conversión de San Pablo que a otra cosa. Es cierto que Cray en su etapa de streaming ya había afinado un poco el acento con respecto a sus orígenes. Puede que el cambio sea real, al menos en parte debe serlo para poder sostenerlo en el tiempo, pero joder, o sea, como mínimo es muy llamativo. Si solo fuese el contenido, si solo fuese la estética, si solo fuese el acento. Bueno, pero que sea todo a la vez y que sea todo tan drástico es muy llamativo. ¿Con esto estoy queriendo decir que todo es una performance y que finge ser alguien que no es o algo parecido? No. Pero un poco sí. Hay cierto grado imposible de falsear, porque el contenido de este tipo de figuras es ellos mismos. Es lo que siempre se decía cuando algún creador usaba la justificación del personaje. Si de las horas que estás despierto eres más personaje que persona real, necesariamente hay mucho de tu persona en ese supuesto personaje. Cray además ya tenía bastantes elementos para convertirse en lo que se ha convertido. El rollito de Sadboy, por ejemplo, lo tenía desde sus orígenes. Precisamente por eso, si bien ninguno de los elementos que rodea a la estética de Cray es totalmente forzado o impostado, sí que creo que se le ha conducido a ser lo que es. Cray, el Cray actual, es un producto que es el mismo, pero producto al fin y al cabo. Y se nota mucho que detrás hay una agencia de comunicación que ha aprovechado los mimbres que el propio Cray ofrecía para moldear un personaje perfecto para un target muy específico. Cray es la sublimación dentro del streaming del modelo de idol de los grupos de los 2000, más recientemente del K-pop, y que incluso se puede llegar a ver adaptado en ámbitos como la Fórmula 1. Para ser honestos, no es el primer ejemplo en el streaming. Ya ha habido otros personajes que se acercaban un poco más a este concepto que al del típico streamer. ¡Qué narices! Incluso en el propio Rubius se podía ver este concepto. Lo que pasa es que Cray lo ha llevado a un nivel totalmente distinto. Hay una estrategia, una premeditación. Los precedentes podían ser chavales que juntaban ciertos rasgos que les acercaban a este concepto, pero Cray, insisto, es un producto propiamente dicho. Todo esto, quiero dejarlo claro, no es una crítica ni un juicio de valor, es una crónica de la situación. Digo esto porque, como todos sabemos, la figura del idol ha sido muy machacada en internet y hay mucha misoginia detrás de ello. Básicamente se trata de ridiculizar los gustos de las chavalas. El mundo de los idols es un mundo que no conozco, pero que me parece muy interesante y que respeto. Incluso diré, volviendo al caso de Cray, que me parece hasta lógico. Esto es algo que comenté hace ya cosa de 3 años cuando me parecía absolutamente incomprensible que alguien de las características de Auron tuviese la fanbase que tenía. Que las chavalas latinas se interesen por un sadboy como Cray es lo normal. Lo raro era eso mismo con estos señores barbudos con el ceño fruncido. Con todo esto, no quiero decir que la fama de Cray se deba a esa figura de idol que hay en torno a él. No nos despistemos
Despistemos. Aquí el factor fundamental sigue siendo el del shipeo, una cosa súper circunstancial de la que él y Jerimois han sabido aprovecharse, pero todo lo del idol es fundamental para entender por qué el fenómeno se ha dado como se ha dado. Digamos que es condición necesaria. Podría haberos hablado del shipeo y ya está, pero para eso ya hay otros tantos canales de salseo que ya abordan estos temas de forma más superficial. Que oye, ningún problema con estos canales, respeto, pero de vez en cuando me cruzo con alguno de ellos y bueno, no son mi estilo, ya está. Si intentamos sacar más respuestas de este asunto, y vamos más allá de la anécdota, el caso de Cray, además de todo lo del modelo del idol, nos deja más lecciones interesantes. Aunque Cray viene del mundo del streaming, su éxito no viene de este mundo, sino que viene de TikTok. Puede ser un poco raro tener que aclarar esto, porque hay gente que piensa que Cray es TikToker, y no es el caso. En los 4 meses de su éxito apenas ha subido 7 vídeos en la plataforma. En 4 años ha subido 33 en total. El profe manda el ejercicio 33 y todos decimos, ¿cómo? Ahora bien, está claro que su explosión se debe a TikTok y que su fenómeno no se entiende sin esta. De entrada, lo evidente. Jerimois sí es TikToker y todo tiene que ver con el shipeo. Pero además de esto, su viralización tiene mucho que ver con su fanbase y todos los edits y clips a los que él, por supuesto, se dedica a reaccionar. La máquina de content imparable y todo eso. Miau, 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 miau. Todo esto tiene que ver, de nuevo, con todo lo del fenómeno idol. Las comunidades implicadas activa y conscientemente en su viralización son parte del fenómeno. Pero estas dos cuestiones no son las únicas que relacionan su fenómeno con TikTok. El propio Cray a mediados de diciembre empezó a streamear en multiplataforma, emitiendo a la vez en TikTok. En la mayoría de sus directos, Cray, aunque ya haya dado un salto considerable, no tiene números desquiciados. Son muy buenos, pero son normales. Ahora bien, la mayoría de sus directos de TikTok triplican la audiencia de sus otros directos. El caso de Cray es muy anecdótico y circunstancial. Se debe a cuestiones muy concretas y no sería raro que se desinfle rápido. Ya en enero no tuvo tanta fuerza como en los meses anteriores, y en febrero igual. Hablar, por ejemplo, de cambio de modelo, del nuevo tipo de creadores que va a surgir o de cualquier otra cosa del estilo sería exageradísimo. Pero independientemente de su futuro, el caso de Cray nos deja una lección fundamental. La auténtica batalla mundial en el panorama de la producción de contenido es esta, no es la de los creadores entre sí, no es ni siquiera la de los creadores frente a los medios tradicionales. La auténtica batalla es la de las plataformas que alojan a estos creadores y estos contenidos. No voy a descubrir nada ahora hablando de TikTok y su éxito, pero siempre está bien recordar que a pesar del relato ensimismado de estas cámaras de eco donde parece que sean el centro mundial del entretenimiento, no es cierto. No es ya que no sea cierto con respecto a los medios tradicionales, es que no lo es ni en su propio terreno. TikTok tiene 6 veces más usuarios mensuales, y otras más quedan también por delante. La posición de los creadores en todo esto es complicada. Es cierto que TikTok no es precisamente la mejor plataforma para monetizar directamente el contenido, pero un lugar que permite una viralización tan bestial se traduce en proyección y en otras formas de conseguir ingresos mediante la marca personal. Ese, de todas formas, es un tema distinto, porque si pensamos a nivel empresarial, no hay duda de que el modelo que propone TikTok es de sobras competitivo. Está a años luz de la plataforma morada, pero también adelanta al resto de plataformas, y actualmente es la empresa sin cotización en bolsa más valiosa del mundo. Otras empresas están intentando imitar el modelo y el formato, y los intentos están siendo como mínimo muy mediocres en comparación. Lo acabo de decir hace un momento, no os voy a descubrir ahora el éxito de TikTok, pero es que todo lo que acabo de decir es solo el comienzo. Ahora es cuando TikTok está rentabilizando el modelo y está extendiéndose en el terreno que es auténticamente decisivo, que es el de los anuncios y el comercio digital. La de la producción de contenido es la batalla, pero la auténtica guerra es esa. En alguno de los vídeos que he hecho sobre estos temas y estas plataformas, alguien me dijo algo así como: dentro de 15 años ya veremos qué es de todo esto. Me hizo gracia, la verdad. Hace 15 años estábamos en 2009. En aquella época a duras penas había nacido el mundo de los directos. Creo que ni siquiera YouTube tenía la posibilidad de emitir en directo. Estoy convencido de que cualquier cosa que se pueda decir ahora sobre el panorama no tendrá absolutamente ningún sentido dentro de 15 años. Pero sí podemos tener claras algunas cosas. La primera es que ya sea en términos políticos, demográficos, comerciales o lo que queramos, es un hecho que el mundo gira más en torno al estrecho de Malaca que en torno al Atlántico. Esto no es algo que vaya a suceder de aquí a 15 años. Esto es algo que ya es así hoy en día, aunque no lo queramos ver en Occidente. Es cierto que aunque en un sentido comercial, o incluso si lo queremos ceñir un poco al entretenimiento, TikTok compita con estas empresas, se puede decir que, bueno, el producto audiovisual no es el mismo. Son formatos distintos que, más allá de consideraciones comerciales, pueden convivir entre sí. Este no es el caso, porque en el fondo están compitiendo por el mismo recurso, que es el tiempo y la atención de la gente.
pero incluso omitiendo esto de la cuestión, ¿qué nos asegura que en un futuro, no sé si en 15 años o menos, surja una alternativa de emisión de contenidos en directo con sede en Shanghái que arrase a sus rivales occidentales? No estoy afirmando nada, aunque quisiera no puedo hacerlo, no soy brujo. Probablemente suene hasta raro como idea. ¿De verdad puede surgir una alternativa a estas empresas ya establecidas? Ya hay empresas que lo están intentando y es de risa pensar que les puedan competir en números a los grandes referentes. Pero, creo que es tan absurdo como que la empresa referencia en el sector del comercio digital comprase una plataforma de directos de videojuegos, o que esa misma empresa se haya lanzado de pleno a la producción y distribución de cine y series. Es tan absurdo como pensar que una empresa al otro lado del mundo, con los problemas de envíos que ello supone, haya conseguido plantar cara y superar al referente occidental. Igual de absurdo que pensar que una empresa de venta de ropa surgida de repente desbancase a referentes asentadísimos en el sector. Igual de absurdo que pensar que a una plataforma de vídeos cortos le quede algo que rascar en el sector del comercio digital. Esta, insisto, es la auténtica guerra, y no va a suceder precisamente en Occidente. Sé que con todo esto me he desviado del tema principal, que era Cry y su éxito y bla bla bla. Como ya he dicho antes, me gusta sacarle la chicha a los temas que traigo. Y bueno, me parece un tema interesante y esta es la excusa que he encontrado para hablar de ello. Y como siempre, recordad, comentad, dadle a like, compartid, suscribíos. ¡Comed bien! ¡Poneos fortísimos! Y los chinos, ay Dios mío, los chinos, que vienen los chinos, que se van a quedar con todos los chinos. Y con esto... me despido.